Hoy particularmente voy a presentar a un joven de 22 años que es analista de sistemas, que ya generó una empresa que se llama Asteroid Technologies y que fundamentalmente es una persona que tiene una visión muy optimista y muy certera sobre muchas cuestiones que nosotros queremos poner luz. Así que les quiero presentar, está acá al lado mío, a Mateo Salvato. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que, como decía recién, muy entusiasmado con esta posibilidad de poder conocer algunas cosas que uno fue escuchando y, bueno, poder verlo en forma directa y que todos nuestros seguidores, nuestros amigos, nuestros clientes puedan escuchar un poco tu forma de estar viendo cómo se va desarrollando lo que es la economía del conocimiento, que creo que es uno de los temas que queremos abordar. Buenísimo. Gracias primero por la invitación. No, gracias a vos por aceptar nuestra propuesta. Es un honor, gracias por la invitación y por el tiempo y gracias a todos también por estar. Buenísimo. Mateo, te presenté recién y me sorprende todo lo que te presenté en 22 años. Contá un poquito de esa parte. Sí, creo que es por ahí lo más extraño, ¿no? Lo más bizarro de toda la introducción. A ver, yo siempre, desde que tengo memoria, que estuve siempre muy enamorado de la tecnología. O sea, siempre tuve claro que me quería dedicar a la tecnología. La verdad que igual cómo se fue desarrollando mi carrera relacionada a la tecnología en el ámbito tanto laboral como académico fue una sorpresa bastante grande. O sea, yo no me esperaba que fuera o sea, yo siempre quise tener un emprendimiento que haga tecnología y demás, y soñaba con un montón de cosas. Nunca me imaginé que iba a pasar eso a los 22. O sea, mi proyección era hacerlo con mucho más tiempo, pero la tecnología me dio herramientas que me permitieron lograrlo mucho antes y me demostró que, una frase que a mí me encanta decir, que no hace falta ser grande para hacer cosas grandes, ¿no? Claro. Y más que nada en el momento en el que estamos viviendo, donde cada vez tenemos más acceso a la tecnología, los jóvenes podemos acceder a mayores oportunidades y empoderarnos mucho más con digamos, el conocimiento que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros hacíamos robótica en la escuela como un hobby, digamos, como algo muy lúdico, digamos. Logramos ser campeones argentinos de robótica. Argentina tiene una liga que se llama la Liga Nacional de Robótica, que es tremenda. Logramos ser con un amigo campeones argentinos de robótica y gracias a eso nos eligieron para representar al país. ¿En qué año fue eso? Mundial. El campeonato argentino en 2015 y el mundial en 2016. Y nunca lo había ganado Argentina, el mundial israelí de robótica. Fuimos nosotros con un amigo con cero esperanzas y de alguna manera hicimos un auto autónomo que logró ganar el campeonato mundial. Pero está bueno que saquemos ese tema porque yo en general lo cuento, lo comparto mucho, aunque fue hace varios años ya son 5 años del campeonato ese, más. Siempre toco ese punto porque a mí me gusta arrancar por ahí, desde que yo logré hacer todo el resto, digamos, la startup que os contabas recién, el proyecto Habla, lo que ayuda a más de 150.000 personas con discapacidad en todo el mundo, y otras iniciativas, casi que 100% gracias a ese paso por la robótica. Y logramos ganar con 17 años. Digo, bueno, si logramos hacer eso, definitivamente podemos hacer algo más, ¿no? Y no esperar a esto que decía, no ser grandes para hacer algo que tenga impacto grande. Y ahí fue que en el verano dije, voy a tratar de programar algo que ayude a la gente y que tenga un impacto positivo ahora y no esperar muchos años para arrancar. Y así empezó Háblalo como un proyecto muy chiquito, muy casero. No se pensaba que iba a ser una startup, no se pensó como una startup, de hecho, en lo más mínimo, sino que era un pequeño proyecto para ayudar a personas con discapacidad, alumnos de mi mamá. Ahora, Mateo, lo que vos viste, lo viste por el lado de la tecnología, pero para ser una startup tenés que tener alguna formación o en negocios, o en emprendedurismo. ¿Cómo lo hiciste muy amateur? Porque sé que acabas de rendir una materia, el examen integrador en el IAE, sí, para poder terminar el MBA, con lo cual lo tomaste tarde el tema de incorporar el emprendedurismo, o en ese momento lo hiciste más desde la pata de la tecnología y menos de la pata del negocio. Absolutamente. O sea, fue muy rústico el camino en un principio, muy amateur, como vos decís. O sea, yo, de vuelta, no lo pensé como un negocio, no solo como un negocio desde la definición estricta de la palabra, sino como una compañía, ¿no? Una organización, porque para mí no iba a tener éxito, el éxito que tuvo en realidad. Sí. Mi éxito era que los alumnos de mi vieja la usen y sirvan. Esa era mi definición del éxito, ya está, eso era suficiente. Y de repente se le empezó a bajar un montón de gente, y de repente eran cientos de miles de descargas, y de repente eran de un montón de países, de repente eran 30, 40 países, nos daban premios acá, afuera, y era como, a esto hay que darle
un marco institucional, o sea, un equipo de desarrollo, de marketing, de comunicación, de operativo. ¿Eso cuándo lo armaste? Y eso tomó bastante tiempo. Asteroid la fundamos en 2018 y ahí arrancamos recién a fundar a armar el equipo. O sea que estuvo, háblalo, un año y medio, un año y pico, yo solo, con alguna persona que me ayudaba, mis viejos y empujándolo, con cero conocimiento de negocios, obvio, porque como te digo, estudié electrónica, no tenía ni idea, en mi vida había visto un balance, no había hecho una factura, nada, no tenía ni idea. Así que tuve que aprender todo muy autodidacta y bueno, hoy la decisión de hacer una carrera, una formación más formal, ¿no? Qué bueno. Mateo, hablemos un poquito de lo que es la economía del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? Yo creo que hay dos respuestas posibles a esa pregunta en realidad. La definición estricta, directa de lo que es la economía del conocimiento, que la podemos relacionar a startups tecnológicas, los famosos unicornios, bueno, la biotecnología, etcétera, las economías colaborativas, este tipo de nuevas compañías y demás. Pero yo creo que hoy en día la clasificación de la economía del conocimiento en realidad escapa a un rubro en particular. O sea, yo creo que ya la economía del conocimiento no podemos hacer como, bueno, está allá y acá estamos nosotros. En realidad lo que pasa es que hoy, y las empresas que más rápido se dan cuenta, mejor les va. Los gobiernos también. Pero las empresas más particularmente que se dan cuenta de una forma más veloz, les va mejor en este nuevo mundo. Pero hoy nadie escapa a la economía del conocimiento. Lo que pasa es que hoy el conocimiento visto desde la definición de las nuevas tecnologías, o sea, el conocimiento de la manipulación de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, lo que se viene y demás, y saber aprovechar eso para surfear ese tsunami que no te lleve puesto, esa es la economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento no solamente se engloba en las empresas de software, estos ahora 11 unicornios que son tremendos, pero todos están ligados a la tecnología, pero no solamente se enfoca en eso, porque la tecnología como herramienta de proyección y de crecimiento exponencial es algo aplicable transversalmente a absolutamente cualquier industria. O sea, no es necesario que labures en software para apalancarte con la tecnología, ¿no? Para nada, cualquier industria puede hacerlo. El agro, la industria de la construcción, la industria y un larguísimo etcétera, la que se nos ocurra, puede aprovechar la tecnología para eficientizar procesos, que es algo que pasó toda la vida en realidad. Por eso quiero hacer esta salvedad de que no es algo nuevo, no es algo de que la tecnología apareció ahora y de repente la economía del conocimiento. Es algo que estuvo siempre, solo que hoy estamos viviendo un punto de quiebre histórico espectacular, que es la tecnología corre tan rápido que no tenemos ni idea de qué está pasando. Yo creo que mientras más rápido asumamos que la economía del conocimiento somos todos, mejor nos va a ir, porque es la mejor forma de hacernos un lugar. No hay excluidos. Absolutamente. Mateo, vamos al punto. Dale. ¿Cómo está Argentina para esta nueva etapa en donde podamos incorporar el conocimiento y la tecnología al valor agregado nacional? Es decir, sí. Hoy, por ejemplo, estaba mirando unas estadísticas en el 2020, los dólares que se exportaron de Argentina, el 70% salieron del agro. Es decir, exportamos de todos los dólares que entraron, el 70%, algo así como 30.000 millones de dólares, se exportó por soja, básicamente. Es decir, por la materia prima más básica que sale del campo. ¿Cómo puede, según tu visión, cómo puede Argentina, obviamente, seguir incrementando esa exportación del agro, porque es básico y es fundamental, pero empezar a incorporar conocimiento en productos que podamos nosotros exportar? Perfecto. Mira, hay dos divisiones, que vos igual las mencionaste perfectamente, pero vamos a recapitularlas. Yo creo que para responder a eso podemos verla de dos maneras. Recién, la respuesta que te daba antes va muy relacionada con esta segunda pregunta. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos obviamente que enfocar en el crecimiento de exportaciones a nivel tecnológico y otras cosas que ahora vamos ahí. Pero por el otro, como vos decías, 70% de los exportados vienen del agro. Una de las cosas más importantes a entender es, para traer un poquito lo de la respuesta anterior, es con tecnología podemos hacer que eso sea mucho más. O sea, ese es un punto central, digamos. No, porque está bueno, cuando uno habla de hay que apostar por el rubro de la tecnología, la gente a veces te dice, no, bueno, pero vos querés apostar al rubro que es tu rubro. Y yo digo, no. En el agro también podemos, de hecho se está apostando. Totalmente, se hace un montón, de hecho cada vez más, y Argentina está cada vez más invirtiendo en eso, pero venimos atrasados con respecto a muchas otras partes del mundo, digamos. Entonces, la inversión o sea, se llama AgTech, a la tecnología para el agro, es fundamental, ¿no? Porque eso te puede dar, no solamente eficientizar muchísimo la industria,
sino dar más valor agregado a esas exportaciones de las que estamos hablando. Entonces, eso es fundamental. Pero dejando eso de lado, Argentina hoy es un dilema impresionante con respecto a la industria, vamos directamente a la de la tecnología como tal, ¿no? Porque nosotros podemos mirar un poquito las estadísticas, no pesimistas, reales, si querés, de la tecnología, los índices de pobreza, las cargas impositivas y otras cosas que son muy complejas a nivel macroeconómico y sociocultural y otras cosas. Pero a la vez vos corres el eje un segundo al ámbito de la tecnología, ¿no? Y en abril había, o sea, en abril de este año, hace un par de meses, teníamos 5 empresas unicornio. Las empresas unicornio, que digamos, por las dudas son las que tienen una capitalización bursátil mayor a $1.000 millones, pero digamos, eso es una barrera que se cruza, es una referencia ficticia, no es que hay nada después de eso, es simplemente una forma de clasificarlas, pero en general son un reflejo del ecosistema emprendedor de un país para con el exterior, más que nada, cuando la gente mira, cuando vienen de afuera, che, ¿cuántos unicornios tiene este país? ¿No? Y un poco se hace una idea. Obviamente el referente más grande en el mundo per cápita es Israel, digamos que ahí ya es una locura la cantidad que tienen, no, ya ni perdí la cuenta, pero nosotros en abril teníamos 5, hoy tenemos 11. Abril de este año, ¿no? Sí. Este año. Digamos 5. Con todas las condiciones trágicas o negativas. Sí, estos últimos días tuvimos, bueno, Ualá, en la última semana, nube, 2. Sí. Ualá y tienda nube, como vos decís perfectamente. 2 en la última semana, que es fintech y soluciones digitales. O sea, nada que ver una con la otra, unicornios. Y ni hablar, bueno, de las conocidas y de otras que nacieron hace poco, unas muy tecnológicas, otras no tanto, e-commerce. Estamos, aparte, diversificadísimos, pues no es que, bueno, vamos por un lado. No. Tenemos más del doble de los unicornios de España, que es un país del primer mundo en la Unión Europea. Digamos. Entonces, ahí hay un dilema espectacular entre la diferencia de lo que Argentina puede hacer, lo que nos dijeron toda la vida que puede hacer, o que creemos culturalmente que podemos hacer, y lo que hacemos. Es muy loca la diferencia, porque en general, digamos, tomamos ejemplo a mi generación, ¿no? Mi generación creció, en mi casa fue un caso bastante particular, por eso tengo una opinión bastante más positiva. Pero en general, la mayoría de la gente de mi edad creció con la frase andate pibe. Vos, rajá de acá. Es imposible. O sea, no hay futuro posible. Me estás quemando la pregunta del millón que te iba a hacer. Pero dale. Pero digo, simplemente ese comentario, nosotros crecimos escuchando eso. Sí. Y cuando vos creces escuchando eso, te lo terminás creyendo. Decís, y por algo me lo están diciendo, ¿no? Andate pibe significa que las posibilidades que vas a tener afuera son mejores que las que tenés acá. Exactamente. Pero vos ves que eso, particularmente en el tema que estamos viendo que es tecnología, pareciera que nos está verificando que hay mucha gente que está generando estos unicornios y hay mucha gente de afuera que está comprando nuestras ideas. Efectivamente. Porque la capitalización viene de un mercado. O sea, nosotros salimos, por ejemplo, como país soberano, salimos con un bono en dólares y es muy probable que no consigamos inversores. Pero salimos con Mercado Libre y por ahí, en una rueda, juntás $5.000 millones. Sí, exactamente. Y ni hablar, nosotros mencionamos a los unicornios, pero en este año hemos tenido una cantidad de startups, podría mencionar decenas, pero que han recibido 3 millones, 5 millones, 15, 50 millones, pero a niveles... Que en Argentina haces un milagro con eso. No es eso. Pero bueno, Ualá recibió 350 millones de dólares hace una semana. 350 millones de dólares. O sea, es una locura el nivel de financiamiento. Pero entonces, ahí, o sea, volvemos a lo que estábamos charlando. Lo que vos decís es totalmente cierto. Parece que las oportunidades afuera siempre son más, pero de repente el rubro de la tecnología te empieza a mostrar que, al menos en ese caso, no tanto. Pero como hablábamos antes, si el rubro de la tecnología es transversal, y no solamente es, bueno, laburar en Mercado Libre, digamos, por decir algo, o ser programador en Globant, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces eso te demuestra que si vos utilizás la tecnología de forma correcta, para apalancar el resto de las industrias, puedes generar condiciones parecidas en las demás también, digamos. Entonces, yo lo que me pregunto, a mí siempre me gusta verlo desde este punto de vista, con esta analogía. Para mí la Argentina es un país, vamos a hacer dos, una muy criolla y otra un poco más futbolera. Es un país que está jugando una mano al truco, y de los 2 anchos y un 7. ¿Y vos qué haces cuando te dan esa mano? Y decís, listo, soy yo. Olvídate, cáganos seguro. Contento de la vida. Bueno, Argentina ni canta el envío y se va al mazo. Todo el tiempo. Y vos decís, no puede ser. O sea,
tenemos, porque si vos... A ver, si Argentina, ¿quién es Argentina? Bueno, es una excelente pregunta. Iba a ir un poco por ahí, porque en general, cuando uno dice, bueno, la gente tiende a echarle la culpa siempre a la política, ¿viste? Es como que siempre se deriva por ahí. Como no, los políticos tienen la culpa de todo. No vamos a hacer como que no hay una culpa, obvio. O sea, existe esa culpa, está, y es, digamos, es totalmente comprensible. Después podemos argumentar también o discutir que los políticos también son reflejos son personas, o sea, digamos, que salen de nuestra sociedad, así que ahí podemos tener otra discusión. Pero para mí hay otras variables. Obviamente están las dirigencias, a nivel general. O sea, porque, digamos, yo soy del sector privado, o sea, compartimos nuestro cariño seguramente por el sector privado, pero es cierto que no solamente existe ciertas, digamos, prácticas argentinas que nos atrasan o nos estancan en el presente o en el pasado, de corrupción, de ventajismo y de otras cosas, no solo existen en la política, existen en el sector privado y existen en el sector sindical. O sea, entonces a nivel dirigencias tenemos un tema. Pero yo creo que también hay un tema social, digamos, sociocultural de la Argentina, que corre por otro lado, porque en general nosotros somos un país de muchas conquistas, de conquistas sociales que se le llaman muchas veces, pero en general van orientadas hacia otros lados, ¿no? Yo pienso, vos te imaginás en la Argentina por un ejemplo bobo, ¿no? Pero te imaginás una marcha porque se ponga programación en las escuelas, por ejemplo. A mí me encanta, es una gran idea. ¿Pero vos te la imaginás sucediendo? No, bueno, yo tampoco. Pero estoy seguro de que si eso sucediera... El planteo para no apoyar esa marcha sería que si pones programación en las escuelas, alguien se va a quedar sin trabajo y entonces vas a tener a los sindicatos que están relacionados con la educación que se van a oponer. Sí, evidentemente... Hay un montón de variables, pero... Que van a ser el impedimento. Pero cuando vos te pones a pensar, este tipo de conquistas que uno en general le adjudica a la política no las hace. En Argentina hay mucho del abajo para arriba. Y en la época en la que estamos viviendo, no de una altísima polarización, pero de un altísimo social listening que se le dice, ¿no? Hoy las redes marcan las tendencias, no solo las marchas. O sea, los hashtags, las redes marcan las tendencias. Digo, yo no me quiero adjudicar una influencia ni nada parecido, pero yo me acuerdo que, no solo yo, obviamente, muchos grandes empresarios del ámbito de la tecnología, y yo, digamos, yo como más pequeñito, hicimos un montón de ruido, volvimos loco a todo el mundo con el tema de la economía del conocimiento, las startups, qué sé yo, que hay que invertir. Y de repente vos veías, semanas después, a muchos de distintos partidos, muchos referentes políticos que empezaron a hablar del tema. Empezando a hablar del tema. Y después, bueno, el debate de la ley de economía del conocimiento, muchas de las cosas, y muchos de los legisladores, de hecho, que dieron ese debate, llamaban a empresarios, a mí, a mi hermano y a otras personas que estamos en el rubro, che, ¿por dónde lo encaramos? ¿No? Y de todos lados, no de un partido, de todos los partidos. Porque veían que por ahí había un reclamo, había una demanda que obviamente le interesaba a un cierto grupo de personas que era relevante, ¿no? En cantidad, quiero decir. Entonces, si cada vez nosotros... ¿A qué voy? ¿Cuál es mi punto? Si cada vez nosotros, los argentinos, nos empezamos a convencer más, y eso es lo que yo trato de hacer en general en redes, o en este tipo de conversaciones, o con el libro que escribí y otras cosas, si nos empezamos a adueñar de esa realidad y de darnos cuenta de que el nuestro no es un problema de capacidad, sino que es un problema de voluntad, que ahí hay una clave puntual, ¿no? Porque hay un montón de... Está claro, desde mi perspectiva, los problemas de voluntad son los peores, ¿no? Absolutamente. Porque hay capacidad, vos la capacidad la podés conseguir, podés capacitar, podés... Sí, pero el problema de voluntad es como el iceberg, que es lo que no se ve. Total. Pero es cierto que, estoy de acuerdo, son los más difíciles de cambiar. Pero hay ciertos lugares en los que hay ciertos problemas de capacidad o de construcciones estructurales arraigadas en la sociedad y de capacidades literalmente ya físicas, digamos, o de recursos que son muy limitadas y que son muy complejas de dar vuelta a ciertas situaciones, en nuestra región misma. Argentina es un país que si vos lo analizás desde afuera no tiene sentido. O sea, porque literalmente es un país que tiene absolutamente todos los tics para hacer potencia. Las capacidades instaladas, la educación, los cerebros, las startups, las empresas. Sí, la tradición de sacrificio. El recurso humano, las tradiciones, hay de todo. Pero de repente y vamos con la analogía futbolera. Si vos te pones, ahora lo acaban de comprar el PSG a Messi. Tienen a Messi, Neymar, Mbappé, decís, wow, increíble. Si vos miras un partido del PSG y está Messi, Neymar y Mbappé en el banco, están todos los delanteros, son suplentes, que no viste nunca jugar en tu vida.
Decís, ¿qué hace este pibe? Está loco. Cambian al técnico, no sabe lo que hace. Seguro. Decís, ¿cómo vas a tener a los 3 mejores y lo vas a dejar en el banco? Argentina es eso todo el tiempo. Y no solo lo dejamos en el banco, a los Messi, a los Neymar del país. Que son los emprendedores. Los empujamos para afuera. ¿A quién te referís con No los solo Messi? los emprendedores, los cerebros argentinos que pueden cambiar las cosas. Lo hicimos siempre, digamos, con muchos de los argentinos que tienen, digamos, no solo el cerebro, sino la voluntad, la gana de cambiar las cosas y la forma de pensar por fuera de la caja. Y los echamos para afuera. Vos fíjate, o sea, no es por dar, digamos, atacar puntualmente, pero lo que ha pasado con tantas startups, o sea, no startups, con los unicornios, o sea, porque hoy yo no soy presidente ni aspiro a hacerlo, pero yo digo, yo tengo 11 unicornios, hago una fiesta con mi país, digo, por favor, los invito a todos, le hago un monumento en la Plaza de Mayo, no sé, pero nos hacen quedar bien con el mundo. Y nosotros a Mercado Libre lo echamos a patada, le ponemos a Moyano a romperle los centros de distribución. ¿Sí? Y encima tenemos tiempo para enojarnos con Galperín porque se fue. Y decís, flaco, y obvio, ¿cómo se va a ir? O sea, ¿qué querés que haga? Digamos, encima que agrega valor, contrata un montón de gente, es la empresa más grande de Latinoamérica. No es tecnología, de todas, la más grande, y es de Argentina. Y opera en Argentina, y nació acá. Pero su operación más grande es en Brasil. Es en Brasil. Y en México. ¿No? Pero podría ser acá, seguro. El tema es que acá no puede tener su flota de aviones. No puede tener su centro de distribución donde quiere, no puede tener su... Y así pasa con todo. Lo que pasa, Mateo, que vos hablabas de que el tema viene de abajo, viene por demanda y no por oferta. Por oferta no esperamos nada. Total. ¿Sí? El problema lo tenemos por demanda. Es decir, ¿cómo logramos que este mensaje, que es un mensaje claramente optimista, porque lo que está diciendo es los dólares que faltan, el problema macroeconómico que tenés, y fundamentalmente el empleo, que es lo que hay que tratar de conseguir para lograr una sociedad más justa, lo podríamos tener vía la capitalización de muchas empresas que hoy están en el ecosistema. Pero la realidad es que ningún plan de negocios en Argentina cierra por un montón de problemas que tiene que ver con la parte impositiva, con la parte política, con seguridad jurídica y fundamentalmente por una falta de orientación. ¿Cómo podemos demandar eso? Es decir, ¿cómo logramos que este mensaje lo podamos transmitir como para que de alguna forma la misma sociedad lo esté demandando? Que me parece que es lo difícil y creo que es la única manera de pensar que nos empiecen a llamar esos diputados para decir, che, yo mucho de esto no entiendo, pero ¿cómo es? Hago? Exactamente. Es que ese fue mi objetivo cuando con mi hermano escribimos el libro que publicamos hace poco. Yo hace poquito publiqué un libro que se llama La Batalla del Futuro, donde literalmente lo pensamos con esa idea, con tratar de, digamos, hacer un efecto contagio, si se quiere, de este discurso, de estas ideas que estamos compartiendo acá, para que la gente en todo el país, no importa grandes, chicos, adultos mayores, adolescentes, quien sea, lo lea, lo pueda entender y se adueñe de esas ideas. Ese fue exactamente el objetivo que tuvimos, o sea, humildemente, no sabemos si vamos a ganar con un libro, pero digo, mientras más argentinos nos demos cuenta que, a ver, lo quiero poner en palabras políticamente correctas, pero digo, pero decirlo... no, pero nos demos cuenta que nos han mentido décadas, muchas décadas, con esto de que Argentina no se puede. Como no hay manera de solucionar la inflación, no hay manera de solucionar la economía, no hay manera de solucionar la pobreza, no hay manera de nada, digamos, y que, digamos, no sabemos hacerlo y tenemos que esperar mesías que vengan a salvarnos, que obviamente eso nunca va a pasar, y que siempre tenemos que esperar planes a corto plazo y nunca a largo plazo. Y nunca resuelve nada. Digamos, ¿cuándo fue la última vez que discutimos políticas de Estado a largo plazo serias? No hay. Digamos, fíjate que lo último relacionado era la Ley de Economía del Conocimiento, que se votó por unanimidad y a los 3 meses se canceló y se modificó toda y después ya no servía para nada. Entonces, pero eso hubiera servido perfectamente. De hecho, ya estaba trayendo inversiones antes de que se ponga en ejecución. Y se tuvieron que echar para atrás. Entonces, a lo que voy es, mientras más nos demos cuenta de que incorporando esos discursos podemos desde abajo para arriba contagiar y hacer que vaya por ese lado. Es que va por ese lado. Va por ese lado. Y casi que forzar a que vaya por ese lado, mejor nos va a ir. ¿Cómo está hoy
el sistema educativo y cuál es el sistema educativo que necesitamos, cómo te lo imaginás al sistema educativo, me refiero a la primaria, a la secundaria, a la universidad, Sí. para este modelo de los próximos 30 años, donde podamos aplicar tecnología en sentido amplio, no en sentido estricto. ¿Sí? Podamos desarrollarnos como potencia y podamos generar empresas que puedan salir al mundo y podamos competir. Perfecto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tienen que estudiar los pibes? ¿Y cómo te imaginás el sistema educativo? Mira, yo creo, primero que nada, que podemos arrancar por un chango bastante inteligente, decía que todos los problemas son problemas de educación. Entonces, a mí me encanta tu pregunta porque es la pregunta más relevante, digamos, porque yo justo te decía, invirtamos en que los pibes, esa educación, esa inversión se traduce primero que nada en educación, que hoy estamos postergando, que hoy hemos dejado de lado y estamos saliendo de una pandemia que muchos pibes no fueron a la escuela durante mucho tiempo. Y es grave, digamos, obviamente por contextos complicados, pero no tuvimos la infraestructura por ahí para poder hacer que un montón de pibes y pibas de todo el país puedan estudiar. Digamos, online. Sí, se perdió en 2 años. No, en 2021, no estamos en el 2005, bueno, es complicado. 2021. O sea, el problema fundamental nuestro es que estamos encarando la educación con las perspectivas del siglo pasado, como hacemos con muchas otras cosas. Pero primero partamos de otra base, de que el problema de educación no es argentino, es de todo el mundo. O sea, en todo el mundo la educación de repente fue como, che, pará, ¿qué estamos haciendo acá? Pues se nos fue. La capacidad de reacción del sistema educativo es muy lenta. En todo el mundo. Exceptuando contadas, Finlandia, Noruega, exacto, Noruega, Islandia y algún otro. De algún país europeo. Es muy elefante la educación en general y siempre tuvo mucha resistencia a modificarse. Ahí está perfecto, una tendencia mundial de la humanidad, no solo Argentina. Pero Argentina, siendo un país que siempre fue pionero en educación, con la educación pública y demás en la región, se quedó, pero años luz por detrás. Porque hoy, a ver, no solamente lo importante, podemos preguntar qué le enseñamos a los pibes. Hoy no solamente lo importante es enseñarles programación, que para mí debe ser una materia obligatoria en todas las escuelas del país, desde la primaria, no de la secundaria. Programación. Sí. No programación porque porque mencionaba que todo el mundo labura de programador. No, es para entender. Porque te enseña pensamiento sistémico, te abre la cabeza, laburar en el mundo nuevo y otro tipo de cosas. Pero no solo eso, porque si vos mirás un poco los reportes, digamos, de cuáles son las habilidades que más van a demandar las empresas de acá en los próximos 20, 30 años, van por otro lado. Digamos, resolución rápida de problemas complejos, pensamiento crítico, laburo en equipo, resiliencia, tolerancia a la frustración, un montón de cosas que mi generación le cuesta bastante. El dato es importante, siempre el dato es importante, la fecha en la que la batalla de San Lorenzo. Pues claro, exactamente, perfecto, es importante. Pero es mucho más importante aún, el dato es relevante, pero es mucho más relevante aún saber dónde encontrarlo, el dato. Porque hoy vivimos en el mundo de los datos. Hoy cualquier dato está al alcance de la mano de cualquiera. Discernir la información falsa y verdadera. Cómo ser autodidacta en internet, porque no hay manera de que un docente te enseñe al nivel en el que vos podés, sin quitarle valor a los docentes, pues son clave, pero de vuelta, para mí el docente tiene que tomar un rol mucho más humano de la enseñanza, y siendo, aclaro por las dudas, totalmente inexperto en la materia, o sea, yo doy clase en ORT, pero hasta ahí, o sea, no soy docente, pero creo que tienen que tomar un rol mucho más humano, y el dato duro, la teoría más dura, lograr, de vuelta, no sé cómo, pero dar vuelta a la dinámica de la enseñanza y poder lograr que cada uno se forme cree su propia aventura, construya su propia aventura en la educación y lograr sacar ventaja de las herramientas tecnológicas. O sea, a mí me pasa, yo soy un ejemplo puntual de eso. Yo soy técnico en electrónica, a mí no me enseñaron a hacer aplicaciones en la secundaria, pero me enseñaron a programar y me enseñaron a dónde buscar cómo aprender a programar. Y así nació Háblalo. Y hoy ayuda a 150.000 personas con discapacidad, gratis. Lo único que gasté le pedí prestado a mi, no tenía un mango, le pedí prestado a mi viejo $25 para publicar la aplicación en Google Play. Si lo que yo dije, o sea, toda esta movida que yo empecé a armar en los medios, de que la Argentina tenía futuro y en las redes y se hizo tan viral, digo, si eso se hizo tan viral desde un pibe, yo no sé, promedio de 20 años, caballito, o sea, vos decís, re normal. Claro, se hizo tan viral. Vos imaginate si eso lo dijera, no lo digo por la persona puntual, ¿no? Porque no quiero hablar sobre él, no lo conozco, pero digo Marcos Alperi, por ejemplo. O quien sea, es indistinto, no importa. Los de Globan, Pierpaolo lo hizo bastante, pero. Y otros. O sea, los grandes referentes de la tecnología, ¿no? Yo creo que si empezamos con eso, y a mostrar que
lo único que queremos es que a la Argentina le vaya bien, que a todo el mundo le vaya bien, que haya laburo, que la gente viva bien, que haya mejor educación, yo creo que todo el mundo va a acompañar. Digamos, porque al final del día está claro... Que todos estamos en el barco aparte. Está claro que estamos todos en el mismo barco. El barco se está hundiendo fiero. O sea, acá tenemos el agua. No nos toca la nariz todavía, pero casi. Entonces se está hundiendo y en vez de agarrar balde y tirar para afuera, agarramos balde de afuera y tiramos para adentro. Todo el tiempo. Es insoportable. Pero más que nada los pibes, pones el tema de los pibes, que es lo más fundamental, que dicen 8 de cada 10 se quieren ir. Yo no sé si sería lo mismo. A ver, si me lo han dicho a mí, me han escrito a veces, che, yo me quería reír y leí tu libro y ahora no me quiero ir. Imagínate, yo de vuelta yo me miro y digo, ¿quién soy yo? Un pibe cualquiera. Imagínate si lo escucharan de empresarios que admiran, pibes que hacen grandes startups, que reciben inversiones, que la pueden laburar, que podrían hacer cualquier cosa y aún así dicen, che, acá hay futuro. Un poco la idea de la charla, y con esto vamos un poco cerrando, a partir de esto que yo había leído y te había escuchado en algunos reportajes, me parecía que estaba bueno contar la experiencia de todo lo que Argentina tiene para dar, sobre todo en una etapa en donde me parece que la pandemia y los últimos 4 o 5 años de la tecnología nos pueden colocar en un plano de igualdad con otros países que hoy nos parecen superpotencias en muy poca cantidad de años. No te digo que, pero me parece que por ahí de acá a 10 años podemos estar en el primer mundo tecnológico, por decirlo así, si empezamos ya. Y realmente me parece buenísimo que se logre llegar a todos estos chicos que tienen entre 15 y 25 años, que más allá de que puedan probar suerte en otros lados, que no hay que irse. Que no hay que irse por lo menos de acá y de acá. Exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Totalmente. Bueno, Mateo, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos y un placer estar con ustedes. Cuentan conmigo. Bueno, gracias, hijo. Muchas gracias a ustedes.